Bueno, hermanos, ya sin más preámbulos vamos a pasar a la enseñanza. Y lo que estamos enseñando, el domingo pasado empezamos a enseñar sobre el tema de la oración. Quiero decir antes de nada, antes de entrar en el tema, que el viernes que viene voy a seguir enseñando sobre antropología. Estamos en los estudios de los viernes, cuando nos juntamos todos, hago teología, un estudio de teología sistemática. ¿Este viernes lo vamos a hacer también o no? No toca. Es separado. Bueno, pues entonces no digo nada, excepto que la próxima vez que toque, que será el siguiente, exactamente, seguiré con el estudio de antropología. Antropología tiene que ver el hombre, antropos, ¿no? Anthropos, que es la palabra en griego para hombre. Entonces, todo lo que tiene que ver teológicamente respecto al hombre. Y va a ser muy interesante también, así que estáis invitados también a venir cuando toque. Y este viernes también, de todos modos, en reuniones por separado, que también lo hacemos de vez en cuando. Pero vamos a seguir con la con la predicación sobre la oración, Jesús y la oración. Así que vamos a Lucas 11, del 5 al 13, vamos a leer de nuevo la palabra del Señor y esta vez sí entraremos directamente en el tema. El domingo pasado estuvimos viendo sobre el Padre Nuestro, estuvimos estudiándolo y estuvimos viéndolo cómo adecuarlo a nuestra realidad eclesial, que es diferente a la realidad judía de los tiempos de Jesús, porque Jesús sabemos que fue a Israel como judío y habló a los judíos. Amén. Y nosotros no somos judíos, nosotros venimos de un contexto gentil, o la inmensa mayoría de nosotros al menos. Entonces, nosotros somos la iglesia, ellos son Israel, nosotros somos la iglesia. Entonces hay que matizar siempre porque hay cosas que se adecúan a nosotros, que son la mayoría, pero otras que hay que ver un poquito. Y ya, de paso lo digo, hay personas nuevas, cuando se dice los campos están listos para la siega y se pone eso por delante como que viene el gran avivamiento. No, eso era en el contexto de Israel. Y Jesús lo dijo porque Jesús fue enviado ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, en ese contexto, claro que había una cosecha, utilizó el término de agricultura, ¿no? Una cosecha que estaba preparada para ser recogida. Pero eso no lo podemos decir de todos los tiempos y de todos los lugares porque no es cierto. Lo mismo que cuando se dice también, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues hombre, eso tuvo que ver con el carcelero, porque esa era la cuestión del carcelero, efectivamente. Habían sido escogidos por Dios para que fueran salvos, pero todos sabemos que hay familias cristianas que el padre y la madre es cristiano y los hijos no son cristianos, o uno o dos son cristianos pero otros son cristianos. Entonces hay que adecuar la palabra del Señor conforme al contexto. Por el contexto, fuera de contexto, es un pretexto para hacer otro texto. Y ahí es donde tenemos problemas. Dicho esto es un poquito para abrir un poquito de boca, entro en la cuestión y vamos a leer Lucas 11, 5 al 13, leemos así la palabra del Señor. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, iremos viendo esta palabra. De momento vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra es verdad, santifícanos en ella, Señor, y ayúdanos a entender todas las cosas, no solamente para tenerlo almacenado en nuestra cabeza, sino realmente para llevarlo a la práctica diaria, en nuestra cotidianidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Muy bien. Vimos el domingo pasado, a modo de introducción, y lo voy a pasar muy rápidamente, más que nada para refrescarnos la memoria, de que los discípulos de Jesús, se ve un poquito antes, estaban viendo a Jesús orar. Jesús estaba orando. Y claro, ellos tenían la costumbre de orar conforme a la manera judía. Y la manera judía es repetitiva, es tipo rezo. En cambio, el Señor Jesucristo es que estaba hablando con el Padre, se estaba hablando en una conversación, en un tipo de oración que no estaban ellos acostumbrados a ver. Y ellos se dijeron entre sí, nosotros queremos también aprender de esta manera, nosotros también, de hecho estaban diciendo, nosotros queremos tener una relación con Dios. Eso es lo que estaban diciendo.
Y lógicamente eso no brota del hombre, eso es el Espíritu Santo en ellos, que les inspiraba para hablar de ese modo. Porque siempre es así, hermanos, siempre la gloria es para Dios, es el Espíritu Santo el que nos inspira para hacer lo que es de Dios. De nosotros no sale nada bueno por nosotros mismos, pero Dios en nosotros es lo que marca la diferencia. Entonces la gloria siempre es para Él. Y el Señor Jesucristo seguramente habría estado orando al Padre pidiéndole que le diera a sus discípulos esa hambre y esa sed de orar también. Y entonces Él se vio contento de ver que realmente el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y ellos, fue cuando el Señor Jesucristo les enseñó el Padre Nuestro, que es un modo de oración, es un planteamiento de oración para que nosotros oremos conforme es la voluntad de Dios. No voy a entrar de nuevo en ello porque ya lo dije el domingo pasado, pero eso es lo que vimos el domingo pasado, y esta es la cuestión. Entonces Jesús tenía mucho interés en que sus discípulos y por extensión nosotros entendiésemos acerca de la oración. Y lo que estuvimos viendo rápidamente, es que no es tanto lo que pedimos en cuanto a que eso es lo que tiene que ser exacto para que Dios lo haga. No es tanto eso la oración, que sí lo es, pero no es el todo de la cuestión. Estuvimos viendo que realmente la cuestión de la oración tiene que ver con dos cosas: comunión con Dios y dependencia de Dios. O sea, claro, además es lógico, ¿cómo vamos a tener dependencia de Dios y comunión con Dios si no oramos? Y cuando decimos orar, no estoy diciendo de repetir palabras aprendidas a modo evangélico, por decirlo así. Somos muy propensos a ello, de todos modos, y no pasa nada si lo hacemos, pero lo importante no es la forma, es realmente qué es lo que brota de nosotros. ¿Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros? ¿Es el Espíritu Santo orando, intercediendo con gemidos indecibles a través de nosotros? ¿Es realmente algo que es genuino de Dios en nosotros hacia Dios? Porque esa es la oración, algo de Dios hacia Dios. Porque nosotros, ¿qué somos? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero un templo no ora. Un templo es el lugar donde ocurre algo, ¿verdad? Y por supuesto que Dios los usa y Dios nos ama y todo lo que tenga que ver con la cuestión humana de la fe, ¿no? Eso está claro, pero en realidad, si lo ves bien, en definitiva, lo importante es que es el mismo Dios. Son las diferentes personas de Dios. Es el Espíritu Santo orando y nosotros poniéndonos de acuerdo con el Espíritu Santo, no tanto en cuanto a la exactitud de lo que oremos, porque muchas veces no sabemos cómo orar, y la palabra lo dice, ¿verdad?, sino el hecho de que estamos dirigiéndonos a Dios en fe. Y otra vez, la fe no es nuestra, porque la fe es un don de Dios. Así que todo empieza y termina en Él. ¿Por qué digo esto? Insisto tanto en esto. Porque es la verdad. Y para que entendamos que de nosotros mismos no nace nada bueno. Pero la diferencia es Dios en nosotros por su Hijo Jesús. Esa es la diferencia y eso es lo que importa. Así nadie se podrá atribuir ninguna especie de medalla o de mérito en esta tierra. Porque todo lo que hagamos para Dios es algo que Dios habrá preparado de antemano para que estemos en ello. Efesios 2:10. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? O sea que todo lo que hagamos fuera, aparte de eso, no sirve para nada, no le da la gloria a Dios. Y no tiene por qué estar mal. Pero seguramente serán obras de madera, obras de paja. Pero no pasa nada. Mientras nosotros realmente queramos agradar a Dios y en fe nos pongamos a orar, aunque lo que digamos fueran balbuceos como un bebé, pero si realmente lo hacemos con fe, es decir, si nosotros creemos que Dios nos está usando y realmente eso ocurre porque es la voluntad de Dios de todos modos, eso es lo que le da la gloria a Dios. Y en ese contexto tenemos comunión con Dios y dependencia de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque al orar a Dios estamos diciendo, yo dependo de ti, que es como debe ser de todos modos. Fíjate que lo vimos el domingo pasado, pero también lo voy a decir ahora porque viene a colación. Es todo lo contrario a lo que se enseña en muchas iglesias pretendidamente cristianas. Lo de pretendidamente lo subrayo. Donde se enseña a declarar, a confesar, a decretar, a tener fe en tu propia fe, a lo que tú dices, eso se va a hacer, porque si tú lo crees, claro, ellos dicen que tú lo crees conforme a tu deseo. Eso se va a hacer y hablan del poder de la lengua, del poder de la boca, como si nosotros fuéramos dioses. No, Señor, eso no es cierto, eso es mentira.
Eso es absolutamente falso. O sea, no hay nada que pueda competir con Dios. Y en la medida en que se levante alguien intentando competir con Dios, haciéndose Dios de sí mismo, creyendo que confesándolo o decretando, yo qué sé qué, como dijo César Castellanos, ¿no? Sueña y ganarás el mundo. ¿Cómo que sueña y ganarás el mundo? ¿Qué es eso? ¿Soñando? ¿Soñar? ¿Vas a ganar qué? Lo que sea de Dios, amén. Pero lo que no es de Dios y solamente es un producto de ti mismo, de tu deseo, aunque sea un buen deseo, eso no tiene nada que ver. Y Dios no tiene por qué contestar a eso, no va a contestar a eso. Así que tenemos que tener en cuenta que la oración es dirigida a Dios, no dirigida a las cosas, no dirigida ni al diablo. El diablo está perdido, Dios le reprenda. Y sí tenemos autoridad en la medida en que Dios está ahí para reprender al diablo, eso, por supuesto, está en la Biblia. Pero lo que es oración es dirigida a Dios. Y ahí estamos declarando dependencia de Dios. Y eso es lo que le da la gloria a Dios, cuando un hijo de Dios se declara dependiente de Dios. Y sabes, te voy a decir una cosa. Es muy fácil decirlo. No, yo soy cristiano, dependo de Dios. Muy bien, a ver en la práctica si es verdad. Por eso pasan cosas, por eso Dios a veces, muchas veces, permite situaciones difíciles en nuestras vidas. Porque ahí es donde realmente vamos a ver, no, Dios lo sabe todo. Nosotros vamos a ver, a nosotros mismos nos vamos a ver si realmente estamos realmente dependiendo de Dios o no. Y te digo una cosa, cuando el que crea que tiene poder en su boca, todas esas parafernalias, cuando empieza a decir yo declaro, y luego no pasa nada, al final va a decir eso no sirve para nada, y es que realmente no sirve para nada y es mentira. Pero cuando empieza a decir, Señor, yo dependo de ti, te pido que tú hagas esto, y en la medida en que yo entienda que esa es tu voluntad, Señor, lo declaro, sí, en la medida en que sea su voluntad. Y ahí es donde dice, todo lo que, según tu fe, te será hecho. Pero no es la fe de uno, es la fe de Dios en uno, esa es la diferencia. Y también dice, al que cree todo le es posible. Pero al que cree no significa al que cree cualquier cosa, sino al que cree conforme a la creencia de Dios. O sea, Dios va por delante siempre, hermanos. Eso se llama las doctrinas de la gracia, hermanos. Eso es la Biblia, hermanos. Lo demás son cuentos chinos, lo demás es metafísica. Y aquí estamos aprendiendo la doctrina de Cristo. Y fíjate, Jesús es Dios, ¿vale? Pero Jesús se anodadó a sí mismo, dejando la gloria en el cielo y haciéndose hombre. Y dependiendo de Dios Padre al 100%. Y no hacía nada que no fuera seguro que fuera la voluntad del Padre. Y Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo hay por ahí pretendidos cristianos, si lo son o no, eso ya cada uno sabrá, Dios sabrá, que parece que son más que Cristo, porque creen que tienen poder en su lengua para hacer, para deshacer, para no sé qué, para no sé cuánto. No, no es esa la doctrina de Cristo. Cristo no fue más allá de lo que el Padre le permitía. Y si te das cuenta, cuando los discípulos estaban diciendo a Cristo, Señor, nosotros también queremos orar como tú oras. ¿Qué estaban diciendo al Señor? Nosotros queremos también sujetarnos a Dios Padre. De la misma manera. Esa es la realidad, porque la oración es eso, hermanos. La oración es comunión con Dios y dependencia de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos orando algo a Dios? O incluso cuando pensamos que tenemos fe que eso es la voluntad de Dios, lo que sea, cualquier cosa. Y no, claro, no será nada ilícito, eso está claro, si no ya sabemos que no es, ¿no? Algo lícito. Y estamos creyendo que es la voluntad de Dios y estamos orando, y luego no ocurre, incluso decretando y declarando y confesando y soñando y todo lo que tú quieras. Y luego no ocurre, ¿qué pasa? Pues que ahí es cuando nos tenemos que humillar delante de Dios y decir, Señor, tú eres Dios. Y no cae una hoja de un árbol al suelo sin que tú sepas, no lo sepas. O un pájaro no cae sin que tú lo sepas. Por lo tanto, me humillo delante de ti y, Señor, yo ya he pedido, tú harás el resto, lo que tú quieras hacer delante de esta situación. Oye, puede ser una enfermedad muy grave de alguno de nuestros hijos, o de algún hermano, o de lo que sea. Si estoy hablando de cosas absolutamente lícitas de pedir, y yo no digo que no se pida. Lo que quiero decir es que en último momento Dios va a decir sí o va a decir no. ¿Y quiénes somos nosotros para soñar que sea de otra manera? Estupidez. Y esto es lo que se está enseñando en muchas pretendidas iglesias, es mentira, es metafísica de hecho. Es budismo. Es budismo metido dentro de la cuestión cristiana. Es algo absolutamente para ser
reprendido, echando fuera. No, Señor. La oración es comunión con Dios y dependencia de Dios. Y Dios es nuestro Dios. Y Él es soberano y Él va a hacer las cosas conforme Él quiere. Y nosotros nos sujetamos a Él. Y cuando las cosas no ocurren como nosotros le hemos pedido, ahí es donde está la madurez. Tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Nada he traído a esta tierra y nada me voy a llevar de ella. De otra manera, hermanos, estaríamos compitiendo con Dios. Tú imagínate, yo confieso, tengo poder en mi boca, por lo tanto, voy a creer. Por querer podemos creer cualquier cosa, ¿eh? Y si nos dejamos llevar por deseos y imaginaciones, imagínate, cualquier cosa. Imagínate que Dios no quiere hacer eso. Y tú y yo estamos ahí, que venga y que venga y que venga. Estamos compitiendo con Dios. A lo mejor el enemigo va a tomar ventaja de esto. Y Dios va a darle permiso para que nos conceda lo que estamos pidiendo. Y eso a la larga va a ser siempre un desastre. Porque a que no queremos nada del enemigo, ¿verdad? Ningún cristiano quiere nada del enemigo, está claro. ¿Y por qué el enemigo a veces concede cosas? Bajo la permisividad de Dios, la permisión de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces cristianos que insisten, o insistimos en algo que no es la voluntad de Dios, pero nosotros R que R. Y al final Dios ya se cansa y dice, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Se cansa, una manera de hablar. Dios no se cansa, pero... Y dice, muy bien, eso es lo que tú quieres, muy bien, toma. Ya me lo dirás después de un tiempo. Porque lo que tanto hemos pedido resulta que no era bueno, aunque nosotros pensábamos que era bueno. Y con esto quiero decir, lo que voy a decir ahora voy a terminar este capítulo. Hermanos, mira, nuestra oración tiene que ver no con este tiempo, sino con la eternidad. Nosotros hemos salido, los que hemos nacido de nuevo, hemos salido de la perentoriedad de esta vida, de la temporalidad de esta vida, y hemos entrado en la eternidad, lo que se llama vida eterna. Toda nuestra vida ahora está proyectada hacia la vida eterna, lo que comúnmente se llama el cielo, ¿vale? Entonces, si Dios no nos concede algo que nosotros diríamos, es que esto es muy bueno para aquí y ahora, si no nos lo concede, tenemos que entender que Dios sabe, porque Dios ve en términos de eternidad, nosotros no. Nuestra vista es corta. ¿Me explico? Y es ahí donde tenemos que confiar en Dios. Bueno, Señor, tú sabrás. Porque hay hermanos que Dios no los sana. Y no tiene que ver con pecado. Porque se dice por ahí también otra mentira. No, porque Dios no te sana es porque tú tienes pecado. Vaya, hombre, qué fácil es decir eso. Entonces si un cristiano tiene pecado, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Qué es? Entonces, ¿qué es esto al final? Y no digo que no pequemos de vez en cuando, ¿no? Lo que quiero decir es que no es esta la cuestión. A veces puede pasar, pero siempre se le da la misma explicación, ¿no? Pero volviendo al asunto, si ese cristiano no es sanado, y nosotros aquí estamos orando por sanidad por muchos enfermos, no es que nos falta fe, porque la fe la da Dios. Y nosotros queremos que la gente se sane. Es lo que nos gustaría. Y que tenga trabajo y que le vaya bien. ¿Quién no quiere eso? Y que nuestros hijos sean cristianos y que el mundo sea cristiano y todos queremos estas cosas. ¿Por qué el mundo no es cristiano? Si Dios es el Todopoderoso. O sea, las cosas nos gustaría que fueran de otra manera, ¿o no? Pero al final de la calle tienes que decir, bueno, Señor, hágase tu voluntad, no la mía, no lo que a mí me gustaría, sino la tuya, Señor. Sé tú agradado. Mira, Jesús acabó en la cruz. Ahora tú y yo estaríamos orando, Señor, llévame a la cruz. Yo ni creo que Jesús estuviera orando, Señor, llévame a la cruz. Porque al final, ahí en el Monte de los Olivos, el Señor estaba diciendo, si es posible, líbrame de esta copa, Señor. Pero ¿qué dijo después? No, hágase tu voluntad, ¿no? Y si la tengo que beber, la beberé. No nace del ser humano el pedir cosas desagradables. Y sin embargo ocurren. Ahora, si hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, si hemos orado, requete orado y más que orado, confiemos en el Señor. Mira Pablo, con el aguijón en la carne, ¿cuántas veces oró para que el Señor se lo quitara? ¿Cuántas? 3. No fueron muchas, solo 3. ¿Has pensado en eso? No estuvo ahí dándole la paliza y sin embargo vamos a ver algo muy diferente. Parece una contradicción, porque aquí ya nos habla de importunidad, que es lo que vamos a ver ahora. No sé, quizás él sintió sabía de parte de Dios que solo tenía que orar un poquito al respecto, no sé, seguramente.
Y el Señor le dijo, no, bástate mi fuerza, mi poder se manifiesta, se glorifica, se manifiesta en tu debilidad. Así que la oración no es tanto para conseguir lo que queremos de Dios, menos aún es para conseguir lo que nosotros deseamos, pensando que somos una especie de Cristos o pequeños Cristos o semidioses, que es lo que se enseña por ahí, eso es metafísica. Nosotros somos criaturas nada más, e hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. La oración es comunión con Dios, dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Esa es la gran lección. Bueno, vamos a ver, ya entrando en el tema, que ya hemos entrado de todos modos, pero vamos a entrar en esta segunda o tercera parte, que es la primera, pero en realidad, quítale el 1 y ponle un 3. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuál es la lección aquí? Jesús les está enseñando a sus discípulos y por extensión a todos nosotros también, porque eso va con nosotros, esta enseñanza es también para la Iglesia al 100%, acerca de la importunidad. Mire que por otro lado se nos dice, y la Biblia es clara al respecto, ¿no? Que seamos sabios, ¿no? Y hay por ahí proverbios que dicen, mira, no estés demasiado tiempo en casa de tu amigo, no sea que llegue a aborrecerte, ¿no? O sea, hay toda ahí una enseñanza acerca de la sabiduría y es correcta. Sin embargo, aquí nos presenta un caso que parece que es, y de hecho es, contrario a lo que la misma palabra enseña. Pero claro, eso tiene una repercusión en cuestión de enseñanza que nos va a ser muy útil de aprender y de tener en cuenta. La importunidad. Muchas veces somos importunos o inoportunos. Y aquí el Señor nos quiere dar una lección al respecto. Y esta es la historia, ¿no? Ese hombre que insiste a su amigo vecino a la medianoche, cuando todos duermen. Seguramente en aquellos tiempos dormían todos en una misma habitación, era la costumbre. Entonces, dormir todos en una misma habitación, es complicado eso, pero mira, hoy en día también pasa eso. Y le insiste que le dé 3 panes para dar de comer a este otro amigo. Seguramente este amigo tenía mucha hambre. Porque 3 panes es bastante cantidad de pan. Pero bueno, sea como sea, el caso es que es así. Aquí podemos ver la importancia de la hospitalidad. Muy andaluz, por cierto. O sea, dar mucho, venga, toma mucha comida, ofrecer mucho de todo, es señal de aprecio. Está bien, es señal de aprecio. Por contra, en otras latitudes del mundo, no voy a decir dónde, es todo lo contrario. Es verdad que también hay excepciones, pero hay que ser generoso a la hora de ofrecer. Nosotros como cristianos tenemos que ser hospitalarios. Amén. Entonces, le está pidiendo 3 panes. Acaba de llegar de viaje este amigo suyo y esto es un ejemplo de importunidad. El maestro les enseña que el vecino despertado ya no por ser amigo, sino por causa de la importunidad, iba a levantar y le iba a dar los panes. O sea, es posible que no le cayera muy bien a su vecino, fíjate, pero cuando se llega a una situación de importunidad, uno actúa de manera que menos lo pensaría. O sea, no te da tiempo a recapacitar. Es lo que se dice en español de Castilla, aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo. ¿Entendéis la expresión, no? Aquí te pillo, aquí caes, ¿no? O sea, no da tiempo al otro a reaccionar. Y Jesús estaba diciendo que la importunidad es una manera de conseguir cosas entre los humanos. Ahora, ¿por qué enseñaría eso? Y eso es cierto, ¿verdad? Y no hay que dar demasiados ejemplos. Pero estás tan tranquilo, viene tu señora, y te dice, esto, y tú, a ver si puedes hacer esto, ¿no? Y tú dices, pues me ha pillado, pues vale. Y a lo mejor si hubieras pensado y hubieras dicho, pues no puedes, hubieras inventado la excusa, pero no has tenido tiempo de inventarte la excusa. Así que ahí, gracias a esa importunidad, tienes que hacer lo que te dicen. Eso es así. Esto tiene una aplicación espiritual en el sentido de cómo debemos orar. Matthew Henry dice así,
Leo, si así podemos prevalecer con los hombres por medio de nuestra importunidad, aunque ellos se incomoden, ¿cómo no prevaleceremos con Dios, quien está deseando que le importunemos? Y eso, hermanos, tira por el suelo toda esa falsa enseñanza que viene del catolicismo romano, que dice que no molestes a Dios, que Dios tiene más cosas más importantes de que pensar. Y es que hacemos de Dios como una especie de Dios pequeño, ¿no? Dios es el Todopoderoso, Dios todo puede, todo lo... No hay problema. Y si caemos en la tentación de pensar que esto no, Dios no lo ha hecho porque Dios está demasiado ocupado, no, olvídate de eso, no tiene nada que ver. Dios tiene en consideración absolutamente todas las cosas. La Biblia dice, como dije antes y vuelvo a decir, no hay un pajarillo que caiga sin el permiso del Padre. Eso es lo que quiere decir en el griego original. Ni siquiera un gorrión cae sin el permiso de Dios Padre, de Dios, en definitiva, porque es Jesús hablando, y se refería a Dios en los cielos, al Padre, claro, es lógico. Interesante, o sea que no es eso, Dios no tiene ningún problema con eso. Dios está deseando que le importunemos. MacArthur comenta, la palabra importunidad evoca ideas como urgencia, audacia, insistencia, denuedo y tenacidad, como el acto persistente de pedir por parte de un mendigo desesperado. Es verdad, eso es importunidad. Pedir, ir ahí y venga, y tú ya llega un momento en que te sientes tan abrumado que normalmente cedes, ¿no? Ese es el ejemplo, o sea, esa es la cuestión. Ahora, ¿cómo entendemos eso de cara a lo que es la espiritualidad? Ese es el punto. Si nos damos cuenta, esta manera de ver el asunto de la oración peticional, porque esto es oración peticional, destruye el concepto equivocado que muchos tienen de que Dios está demasiado ocupado. Jesús, por tanto, nos enseñó todo lo contrario. Él nos enseña a perseguir a Dios, a ser, como se aquí en España, pesados e inoportunos en oración. No hay ningún problema en orar y pedir la misma cosa. No hay ningún problema con eso. Dios no se va a ofender. O sea, partamos de esa base. No significa que por mucho, porque también eso es verdad, no significa que por mucho que insistamos, Dios nos lo va a conceder. Algo así como diciendo, qué pesado es. Malo si es así, como ya dije antes, ¿no? A veces Dios concede las cosas, pero no va a redundar en nuestro beneficio, porque Dios sabe lo que nos conviene. Pero lo que quiere decir aquí, lo que el Señor quería decir, lo que estamos viendo, es que hay confianza con Dios. Ese es el punto, hay confianza con Dios. Podemos dirigirnos a Dios con confianza. Yo veo que Jesús ya se estaba anticipando al tiempo de la Iglesia. Eso era impensable para la mentalidad judía. Porque los judíos nunca jamás podían pensar que podían ni siquiera... Bueno, tener comunión con Dios imposible, eso era cosa de los sacerdotes. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces, y ni siquiera los sacerdotes, era el sumo sacerdote y una vez al año que podía entrar en el Santísimo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros entramos en el Santísimo? Pues si santísimos somos nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y Dios está dentro de nosotros, está en nosotros, dentro de nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta es la realidad, no importa cómo te sientas. Es que no me siento flex, no importa. No me importa cómo te sientas, la verdad no cambia por cómo tú te sientas o dejes de sentirte. O sea, hay una cosa evidente y clarísima, la Biblia no miente. Si somos hijos de Dios, Dios está en nosotros. Dios está por nosotros. Pero eso no significa que Dios lo va a hacer todo lo que le pidamos, por mucho que insistamos. Aquí la cuestión es la confianza que tenemos o debemos de tener con Dios. Ese es el punto. Libertad y confianza. Estas son las conclusiones. Nos enseña a dirigirnos a Dios con la libertad y confianza totales para pedirle lo que necesitamos. Matthew Henry la cita de Matthew Henry es la siguiente, dice así: de la misma manera que un hombre va a casa de un amigo íntimo de quien sabe puede esperar ayuda en un momento de apuro. Bueno, ese hombre fue a casa de su vecino porque de alguna manera sabía, como fuere, sabía que le iba a conceder acerca de su necesidad. Porque tú no vas a casa de tu peor enemigo para que te dé un trozo de pan, ¿verdad que no? Entonces, pero con Dios es diferente. Dios tenemos la confianza, tenemos la libertad de ir en cualquier momento a visitarle, utilizando ese término, y llamar a su puerta, ¿no? Por decirlo así. Es
confianza. Me estoy acordando de las palabras de Jesús a la samaritana, ¿no? Pues ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis a Dios, o sea, que en cualquier lugar podéis adorar a Dios, ¿no? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. También pedir por las necesidades. Hemos de acudir en oración a Dios a fin de pedirle algo necesario, como es el pan diario, ¿no? Lo vimos, Lucas 11:3, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan no es solamente el pan, significa la provisión que necesitamos para mantener nuestros cuerpos vivos, ¿eh? Bueno, pues ahí hay una promesa de Dios y podemos orar que Dios nos lo dé. Eso ya lo vimos el domingo pasado, no voy a entrar más ahí. Luego está el valor de la intercesión, porque si te das cuenta, este hombre que fue a casa de su vecino no pidió pan para sí mismo, sino que pidió pan para su amigo que llegaba o que había llegado. ¿Te das cuenta? O sea, en un mismo acto vemos tipificada lo que es la oración peticional y la oración que tiene que ver con intercesión o la intercesión. Y también vemos rogativas, porque fue a rogarle, ¿no? Y así vamos a Dios rogándole. Ruegos, son los famosos ruegos que la Biblia enseña acerca de ellos. Rogándole a Dios. No pasa nada. Y pidiéndole. E intercediendo por terceros, eso es más noble. Si cabe, ¿no? Pedir por otros. Y ahí vemos eso también. No solo hemos de pedir por nosotros, sino también por los demás, empezando por los que están más cerca de nosotros, por los que tenemos más responsabilidad, es evidente. Oremos por los que están a nuestro cargo. Los padres tienen que orar por sus hijos, por su cónyuge tiene que orar por su cónyuge, ¿no? Y a veces no es cuestión de estar horas y horas orando, se trata de ahí donde sientes que tienes que hacerlo, ¿no? Y Dios escucha estas oraciones, por supuesto que sí, ¿no? Y luego a partir de ahí oramos por la gente más cercana y oramos por nuestros compañeros, nuestros hermanos de armas, ¿no? Y oramos por la milicia, ¿no? Que dice Pablo, ¿no? Somos miembros de la milicia de Cristo, ¿no? Y oramos por la iglesia, por las iglesias. Y vamos extendiendo el abanico. Pero tenemos que ser responsables, primeramente por lo que tenemos que ser responsables. Y ahí vemos esto, ¿no? En esta parábola, en esta historia, de que este hombre no solamente pidió para él, que de hecho no pidió para él, pidió para alguien que tenía ahí, que había venido. Y fue a medianoche, fue la hora más inoportuna. Se acostaban muy pronto entonces, no había luz eléctrica, ¿sabías? Ni ordenadores, ni nada. Entonces la gente se acostaba, pues levantaban muy pronto, y se acostaban muy pronto también, como las gallinas, ¿sabes? En ese sentido, y es verdad. Entonces la medianoche era como la mitad de la noche, entonces ahí llegaba este hombre, ¡eh! Y fíjate, él podía haber dicho, pero hombre, que me vas a despertar a toda la familia, que dormimos todos aquí en la misma habitación. Ya, pero es que tengo un problema, ya, pero yo también. Esto es mi problema ahora. Y vienes aquí, si hubiera rápido de mente hubiera dicho todo esto, ¿no? Pero no se quedó callado, él dijo, ¿y qué hago? Que me des panes. 3 panes. 3, no 5, no, con 3 está bien. Y seguramente se los dio, ¿no? Es que tengo a alguien que me ha venido, o sea, alguien me ha importunado y yo te importuno a ti. ¿Eh? Y no pasa nada, no se nos caen los anillos. Y el que estaba en la casa seguramente bajó rápidamente con los 3 panes. Espero que los tuviera, a medianoche tener 3 panes es difícil. Más que nada porque comían el pan cada día, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que es así. Y rápidamente bajó porque si no a su casa se le iba a despertar. Entonces bajó rápido y le dio los 3 panes. Y el otro pudo darle los panes también al que le había venido de sopetón a visitarle. No vayas a visitar a nadie de sopetón, por favor. Procura tener un poquito de miramiento en esto, ¿no? Gloria a Dios. Así que todo es a causa de la importunidad. A causa de la importunidad. Gloria a Dios. Seguimos. Vamos a ver, cuando no está en nuestras manos la solución. Bueno, pues con mayor motivo hemos de ir al Señor en oración cuando de ninguna manera podemos solventar un asunto determinado, mayormente cuando la situación en la que estamos no fue causa de negligencia o descuido por nuestra parte. A ver, antes que nada, quiero decir algo al respecto. Mira, no hemos de ir al Señor en oración cuando de ninguna manera podemos solventar un asunto determinado, o debemos ir. Pero mira, hay más de 2 y 3 cosas que podemos hacer. Pero pensamos o creemos,
Hemos llegado, porque eso por ahí está muy extendido, de que yo tengo fe y no la tienes. Uno dice que tiene fe, pero no la tiene, pero dice que la tiene. Para ver que esta persona se va a sanar, su hijo se va a sanar y por lo tanto no le lleva al médico. Y esa es una enseñanza que emergió a principios del siglo pasado, y puedo decirte quién empezó a enseñar eso. Una persona que evidentemente ya murió, que era una de estas que iban haciendo milagros y prodigios, y decían que hacían milagros y prodigios. Y enseñaba eso, decía, no lleves a tus hijos al médico, ten fe que Dios les va a sanar. Y murió mucha gente, estúpidamente, por no haber hecho lo correcto. Hermanos, nunca dejaremos de orar por los enfermos, pero también si está en nuestra mano hacer algo al respecto, no vamos a dejar de hacerlo, lo cual sería negligencia. ¿Me explico? Si te duele la cabeza, tómate una aspirina, hermano. Es un remedio que Dios ha provisto de forma natural o de forma a través del humano, pero Dios provee así, Dios provee de médicos, Dios provee de muchas cosas. Hay algunos que van más lejos y dicen, mira, Señor, dame el pan de cada día. Y no quieren trabajar. Esos van más lejos ya. Porque la Biblia dice, es mi pastor, nada me faltará. Ya está. Pero se olvidan de que las ovejas comen por sí solas. ¿Sabías esto? O sea, el pastor no le da de comer a las ovejas. El pastor se lleva las ovejas al campo y las ovejas comen ellas solas. Interesante. Pero volviendo a la cuestión. Tenemos que tener cuidado porque a veces esperamos que Dios haga algo cuando nosotros no solamente hemos hecho nada, o sea, no hemos hecho nada, sino que quizás hemos hecho algo, pero mal, por negligencia, por exceso o por lo que sea. Y luego vienen las consecuencias, lo que aquí llamamos, viene el tío Paco con la rebaja, que significa que luego vienen las consecuencias. Y algunos van más lejos y dicen, el Señor no ha hecho nada, como diciendo, como si estuviera obligado. No está obligado Dios, ¿vale? Dios no está obligado a nada. Dios no está obligado a nada. Dios es el rey y el soberano. No está obligado a nada. Y dice que tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Eso va por delante. Y luego, ¿qué derecho tenemos nosotros a pedirle a Dios o a exigirle a Dios o ir con esa exigencia a Dios cuando nosotros hemos sido negligentes? Si es que es el caso. Pues eso tiene sus consecuencias. ¿Por qué pensamos que Dios es una especie de arregla todo? ¿Que Dios va a arreglar todos los entresijos nuestros, todos nuestros problemas, lo va a hacer todo porque Dios es tan bueno? Dios es bueno, pero no malcría a sus hijos. Entonces es ahí donde tenemos que tener un sano equilibrio, hermanos. ¿Amén? Estaremos viendo más de eso porque esto es muy interesante. En cuanto a la actitud nuestra delante de Dios en materia de petición, mira, Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero el cuidado que Dios tiene de nosotros no significa que es el cuidado que nosotros pensamos que Él tiene que tener de nosotros. Porque nosotros no somos nadie para juzgar a Dios, en el sentido de que nosotros entendemos cómo Dios tiene que hacer las cosas. Como Dios tenga que hacer las cosas, es su asunto, no el nuestro. Porque fácilmente podemos llegar a juzgar a Dios. Claro, no lo hacemos porque somos cristianos. Los ateos no. Porque los ateos no tienen ningún tipo de temor de Dios. Pero nosotros en nuestro temor no decimos nada. Pero en el fondo, si fuéramos honestos, diríamos, hombre, yo hubiera hecho las cosas de otra manera. Y eso roza la blasfemia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para decir o pensar cómo Dios tiene que hacer las cosas? ¿Es que nosotros decidimos nacer? ¿Es que nosotros elegimos nacer cuándo y dónde? ¿Es que nosotros elegimos ser salvos? Es Dios por su misericordia. Todo es Dios por su misericordia. Entonces, cuidado con esto. Él tiene cuidado de vosotros, pero conforme a su cuidado, conforme a su manera de ver las cosas. Y yo confío y estoy tranquilo porque es Dios. No es el vecino. No es el rey de España. Es Dios Todopoderoso, amén.
y Él sabe cómo hacer las cosas. Ahora aquí la cuestión es, si queremos estar realmente en el cuidado suyo, hay una condición. Primera, humillarse. ¿Qué significa humillarse? Reconocer que en nuestras manos no hay nada, y nada hemos recibido que merezcamos, y nada nos vamos a llevar de este mundo, nada de nada. Estamos absolutamente, mira que digo, no digo total, digo absolutamente en sus manos. Y nadie tiene ningún derecho, ni siquiera desde la profundidad del corazón, no digo de la boca, la profundidad del corazón, exigirle a Dios nada. Hay que humillarse bajo Dios y su poderosa mano. Fíjate que dice, para que Él os exalte. O sea, no nos tenemos que buscar el exaltarnos a nosotros mismos, es Él. Y si no lo hace, no lo hace. En definitiva, ¿por qué estamos en esta vida si no es para servirle, verdad? ¿O estamos aquí para servirnos a nosotros mismos? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y por ahí va gente, vamos, venga, a ganar almas, vamos a ganar almas, vamos a ganar. Como si nosotros ganásemos almas. ¿Qué vamos a ir convenciendo a la gente de que Cristo es el Señor y es el Salvador? Yo no puedo convencer a nadie. A mí nadie me convenció. Humano. Dios me convenció. Yo era ateo, era todo lo que tú quieras. Ateo a todo. Pero ya hace muchos años de eso. ¿El Señor me convenció? Nadie me convenció. Y mira que me predicaron. Yo siempre le rebatía, tenía argumentos, todos los que tú quieras. Pero fue en un momento dado que Dios me tumbó al suelo. Y yo le dije, me acuerdo que le dije, me rindo, has ganado. Eso se llama la gracia irresistible de Dios. En términos teológicos, es la gracia irresistible de Dios. Y Dios a quien quiere tumbar y salvar, lo hace. Según nos eligió antes de la fundación del mundo. Está escrito eso, hermanos. ¿Pero todo que vamos a ganar almas nosotros? Sí, hay que predicar el Evangelio. Claro que sí. Y a toda criatura, a toda criatura. Eso de ganar almas y venga a la iglesia, venga con ese afán de... Mucha gente. No, hermanos, no, eso no está en la Biblia, eso es obra de hombres, eso es obra de paja que se va a quemar en el día del tribunal de Cristo. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, por nada, ni siquiera por aquello que es excelso, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, aleluya. No estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, tenemos que decirlo a Dios, amén. En toda oración y ruego, lo estamos diciendo con acción de gracias, amén. Y la paz, bendita palabra, eso es lo que queremos. Eso es lo que muchos cristianos buscan, la paz. La paz de Dios. No el contentamiento propio de decir, hoy he hecho esto y esto para Dios, y esto más, y he hecho esto y esto. No, eso sí, eso quizás en un momento parece que te agrada un poco, pero eso no es la paz de Dios. La paz de Dios no se consigue por hacer cosas para Dios, sino por estar en la perfecta voluntad de Dios. Ahí está la paz de Dios. Y no es por hacer, es por ser. Y siendo, haremos. Pero no al revés, hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son promesas claras. Amén. Así que toda ansiedad y afán son destruidos por medio de la oración de fe y confianza en la providencia de Dios. Gloria a Dios. Ya para ir terminando. Pedid y se os dará. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Claro, pero eso hay que saberlo entender, ¿eh? Eso hay que saberlo entender. Eso es lo mismo que cuando el Señor también dijo, al que cree, todo le es posible. Hay que saberlo entender. Porque entonces yo puedo creer cualquier cosa y con que la creo, pues espero que se haga. Voy a creer que nosotros, ¿qué? No, voy a ser un poquito así, humano. Voy a creer que voy a tener un Rolls Royce, por decir. No me interesa tener un Rolls Royce, pero bueno, tengo fe, creo que tengo lo que tú quieras. Y sí, un Rolls Royce. O un Mercedes último modelo, yo qué sé qué, cualquier cosa. Un yate, ¿eh? Y ya está. Cualquier cosa. Y con que tengo fe, porque la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, al que cree,
Todo le es posible. ¿Y tú crees que yo voy a tener así un Rolls Royce? Y además no trabajo, ¿eh? ¿Tú crees que yo voy a tener un Rolls Royce y no soy rico? No, hijo, no. Y un yate menos aún. Y un Mercedes tampoco. Va de chuta con el 600 que tengo. No tengo un 600, pero cualquier... En mis tiempos se decía así. El cochecito ese, cualquier cosa. No, hermano, no. Es al que cree conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuando es la voluntad de Dios específica. ¿Y sabes lo que te digo? Que muchísimas veces no lo sabemos. Porque la Biblia dice en Romanos 8 que no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero no sabemos cómo pedir. Escucha, voy a ser más espiritual. Pedimos por la conversión. Yo me pasé toda mi vida de cristiano, ya son muchos años ya, pidiendo por la conversión de mi madre. Mi madre ya partió hace un par de años a su lugar. Y le prediqué, hermano, porque yo era súper arminiano entonces. Yo le prediqué y venga y convéncete mamá y convéncete mamá. ¿No ves que la Biblia dice y la Biblia dice y mi madre, con que era buena persona, entre comillas, pues sí, hijo mío, sí, y sonreía. Claro, era su hijo. Sí, hijo mío, sí, jaja, sí, sí, hijo mío, no, sí, yo ya creo. Yo ya creo, sí. Y venga y persuadiéndola, y venga insistiendo y ganando almas, para Cristo, yo con mi madre, y venga, y nada. Porque en definitiva la salvación es de Dios. Y la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y tú has visto un muerto que se levante si Dios no lo levanta? Ay, hermano, cuando tenemos que aprender acerca de lo que la palabra enseña, acerca de lo que realmente es importante. Nadie vendrá a salvación si el Padre no le diera esa alma a Jesús. Eso está escrito. Eso no quita que tenemos que predicarles a todos. Eso también está escrito. Y esto es lo mismo, hermanos. Hay que entenderlo en su contexto. Mira, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Bien? Pues como hijos de Dios, Dios nos ha prometido darnos lo que le pidamos siempre en el contexto de lo que estamos estudiando, es decir, conforme a su voluntad. ¿Amén? Y no otra cosa fuera de ello. Ahora, dicho esto, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Bueno, una de las cosas es esta. A veces Dios parece tardarse en responder. 2, a veces Dios no responde de la manera que desearíamos. 3, a veces Dios no responde porque nuestra petición es incorrecta a sus ojos, que es lo que he dicho antes. Y 4, y a veces el pedir va junto con el buscar y con el llamar. Ay, pedid y se os dará, busca. Es que va junto. Va junto. Hay que pensar ahí, hay que discernir, hay que analizar. Hermano, la palabra de Dios es como leerla como los loros. Ahí hay que meditar qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo con esto. Es decir, buscar y llamar. No solo pedir, porque oye, por pedir nos ha hecho la boca un fraile, ¿verdad que se dice? O sea, venga, pedir es fácil. No, hermano. Pedir es fácil, pero no siempre Dios concede, como ya hemos visto. Entonces, ¿y por qué a veces Dios no concede? Pues no concede porque no buscamos y no llamamos. Es decir, no hacemos nuestra parte. Y el ejemplo es el que di antes. Yo puedo estar pidiendo al Señor que me dé, un puesto en la administración del Estado y ser ministro. Pero hermano, te digo una cosa. Como no hagas tu carrera de Derecho, es como poco, y te metas en un partido político, de los guays, no voy a decir nombres para no dar aquí, ya sabéis lo que hay hoy en día, y hagas la pelota a quien la tengas que hacer, y hagas todo lo que tienes que hacer. Tú puedes estar pidiendo lo que quieras. Y digo una cosa, ningún presidente de los Estados Unidos es cristiano. ¿Por qué? ¿Quiénes están ocupando los lugares de preeminencia en las naciones? ¿Cristianos? No. Y no va a ser así, hermanos. Y siento deciros que no va a ser así. Porque dice la palabra, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es por la permisión de Dios. No es porque el maligno tenga mucho poder. Es porque Dios se lo permite. Porque entra dentro de los planes de Dios. Y os voy a decir más. Se enseña por ahí que los cristianos vamos a conquistar el mundo para Cristo, que viene el gran avivamiento mundial, que viene la reforma mundial,
que a través del G12 vamos a hacer que no solo España, sino el mundo entero se rinda a los pies de Cristo, porque tal, y mentira, todo. Porque el Señor Jesucristo dijo, el amor se enfriará y la maldad aumentará. Y la Biblia nos habla de juicios, no nos habla de cosas bonitas. Y en Apocalipsis 9 al final dice que incluso después de las cosas malas que los hombres que habían quedado vieron, aun y así no se arrepintieron de sus pecados, de sus hechicerías y de todas sus maldades. Y la Biblia muy claramente dice, sabemos que somos de Dios. La iglesia es de Dios. Lo que es la iglesia, no lo que nosotros decimos que es la iglesia, que eso es otro punto. Es lo que Dios discierne que es la iglesia. Y luego, a renglón seguido, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Ostras! O sea, nosotros somos de Dios y el mundo es el mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Por eso dije en un principio, y lo dije, que nosotros tenemos que orar siempre pensando en términos de eternidad, no en términos de temporalidad. Pero vuelvo a la cuestión. Yo le puedo estar pidiendo a Dios esto y aquello y ser ingeniero, pero si yo no he hecho ni el bachillerato, ¿cómo voy a ser ingeniero? ¿Y cómo me van a contratar en una empresa? Como ingeniero, mayor del reino de la empresa. ¿Cómo me van a contratar si no tengo estudios? Y hago un por ahí osado, dirá, no pasa nada, para Dios no hay nada imposible. No saques las cosas de su contexto. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia. Ya sé que Dios lo puede hacer todo, pero Dios no va a hacer nada en contra de lo que es justo. Si yo no hago mi parte, buscad y hallar, si yo no hago mi parte en lo que sea, ¿qué derecho tengo yo a pedirle a Dios que me dé lo que yo no, porque según conforme yo no he hecho lo que tenía que hacer? Yo no le puedo pedir a Dios eso. Yo no le voy a pedir a Dios ser gerente de yo que sé qué empresa, o yo que sé qué, de qué, si no me he preparado, si ni siquiera tengo la primaria, que sí la tengo. Y el bachillerato también, y muchas más cosas, pero es igual. Si no nos preparamos, si no hacemos nuestra parte, ¿qué derecho tenemos y qué posibilidad tenemos nosotros de pedirle a Dios? Nada. Hay por ahí hermanitos que tienen el don de enseñar y esto es genial, ¿no? Incluso pueden tener el ministerio de enseñanza y todo lo que tú quieras, pero nunca leen la Biblia, nunca estudian. Se han quedado con las 4 cositas que han aprendido que les han enseñado y no salen de ahí. Y no profundizan en la palabra de Dios. Eso sí, están pidiendo a Dios y creyendo a Dios por ese ministerio. Se tiemblan cuando lo dicen. Oh Señor, ministerio, aleluya. Por fe creo en el ministerio. Y no se mueven de una silla. ¿Pero por qué no se mueven de una silla? Y ahí por otras razones también puede ser así, ¿no? Pero en este caso lo que estoy diciendo, se mueven de una silla porque Dios no les concede. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho su parte. No han hecho su parte. Han sido negligentes. No han estudiado, no se han preparado, o cualquier cosa. Quiero decir, hermanos, insisto en esto, buscad y hallar, pedid y se os dará. Sí, pedid y se os dará, pero primero hay que buscar, hay que hallar, hay que realmente hacer lo que esté en nuestra mano hacer. ¿Amén? No pongamos todo el peso a las manos de Dios, porque no es justo. Y ya para terminar, el deseo de Dios es darnos lo que pedimos. Ese es el deseo. Otra cosa es que lo haga. No, esto es importante. Eso pasa como con los padres con los hijos. Los padres quisiéramos darle a nuestros hijos todo lo que nos piden, nos gustaría, queremos agradarles, queremos que estén agradados, queremos que sean felices, ¿verdad? Pero sin embargo no les vamos a dar lo que no les conviene, ¿verdad? Bueno, con Dios es lo mismo, siempre, ¿vale? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, está claro, nosotros no somos tan malos, ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Por qué crees tú que los padres, padre y madre, los progenitores, tenemos ese amor hacia los hijos? ¿Porque somos buenos? Eso viene de Dios, hermano. Ese tipo de amor, como todos los demás, es obra de Dios. Y en los animales también está. Es algo instintivo. Pero raramente verás que una madre se coma a su hija o su hijo. Sin embargo, la amante religiosa se come al cónyuge. Eso es instintivo, pero con mayor razón con nosotros. Ese amor paternal es de Dios. ¿Amén?
No es mérito nuestro, es de Dios, es algo natural. Por eso que es difícil que un padre le dé una piedra a su hijo si le pide un trozo de pan. Te digo una cosa, hay gente que hace eso, pero son gente desnaturalizada. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, uy, eso es interesante, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Rápidamente vamos a ver eso. Me voy a detener primero en esto de siendo malos, porque eso siempre me llamó la atención. Jolín, el Señor a la primera de cambio te mete ahí la puña, ¿eh? Toma. Vosotros siendo malos. ¡Ostras! Pero dijo la verdad. Es que teológicamente es absolutamente correcto. Mira. Todos los hombres somos malos. La Biblia dice en Adán todos mueren. Nadie puede entrar en el cielo si no es por Cristo, ¿verdad? Y si no entramos en el cielo por nuestros propios méritos, ¿por qué? Porque somos malos. Amén. Y requerimos de un Salvador. Eso es bueno, en un sentido, porque nos mantiene humildes. Y nosotros como cristianos a veces tenemos la propensión qué bien hecho las cosas aquí. Y esto nos humilla, hermanos, esto nos humilla y es una santa humillación. Y nos pone en nuestro lugar. Sin Dios nada somos. ¿Vale? Todos los hombres somos malos. En teología se llama la doctrina de la depravación humana. Es un tema fuerte. De ahí que tenemos voluntad como seres humanos, pero no libre albedrío. Porque si tuviéramos libre albedrío, quisiéramos hacer lo que es de Dios. Y al ser humano no le brota eso de forma natural. Pero bueno, esto es lo que quería decir, porque Jesús dijo, vosotros siendo malos. Volviendo al caso, así como se vislumbra acerca del Padre terrenal, se ve claro con nítida luz por parte de nuestro Padre celestial. Él quiere darnos lo mejor. De hecho, ya lo hizo, nos dio a Jesús. ¿Amén? ¿Algo mejorable a eso? No existe. Como dice la palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dará futuro. Si eso yo ya, futuro, nos dará. Y muchos creen y enseñan que es aquí y ahora, en esta tierra. Como decía Benijín, yo para qué quiero el oro de las calles celestiales, yo quiero el oro ahora, aquí y ahora. Terrenal, muy terrenal. Y no estoy diciendo ningún disparate, ¿verdad? Eso es falso, doctrina de demonios. Cuando la palabra dice que Dios nos da todas las cosas, está hablando en términos de eternidad, hermanos. No en términos de temporalidad necesariamente. Rápidamente, sigo. Si un padre terrenal le da a su hijo pan en vez de una piedra y un pescado en vez de una serpiente, un huevo en vez de un escorpión, cosas necesarias para el sustento diario, con mayor razón el Padre Celestial dará especialmente a sus hijos, no solo a todos, sino además a alguien, el Espíritu Santo. Porque lo dice, ¿no? Ahora aquí hay una cuestión. Si somos cristianos, ¿cómo nos va a dar el Espíritu Santo? Si somos cristianos ya tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, no seríamos cristianos. Parece que hay un dilema teológico. No lo hay. Veréis, y con esto acabamos. Hemos de pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso hay que pedirlo. ¿Amén? Eso hemos estudiado en neumatología. Puedo pasar de nuevo si queréis los estudios, porque al final, si no los tenéis, es importante que los tengáis. Como cristianos, lo primero que Dios hace cuando Cristo viene a nuestras vidas es juntamente con Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso nacemos de nuevo, de otra manera no naceríamos de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo y por lo tanto habiendo muerto en la vieja naturaleza de pecado, aunque aún arrastramos muchas cosas en nuestro cuerpo mortal, como dice Pablo, pero eso es otro tema ya. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Efesios, sed completamente llenos del Espíritu Santo. Amén, eso lo sabemos también. Así que eso es lo que quería decir el Señor. Y eso está de acuerdo con la Escritura, Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que más tenemos que pedir por ahí, hermanos, muchas veces. Y pedimos muchas veces en esto y aquello y lo demás allá, vale. Pero lo que más tenemos que pedir a Dios es que nos llene del Espíritu Santo. Porque es tan fácil apagar el Espíritu. ¿Sabes que por creer una doctrina errada que te está afectando puedes apagar el Espíritu? Por eso es tan importante, hermanos,
de verdad ser bereanos e ir a la palabra y estudiarla bien y no quedarnos con lo que nos dice, sino realmente con lo que la palabra enseña. Porque si creemos mal, eso afecta a nuestra vida espiritual. Así que esa tiene que ser nuestra oración, que el Señor nos guíe a toda verdad. Gloria a Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. De Dios nos podemos fiar. Amén. Amén. Aquí lo dejamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la posibilidad, la oportunidad de poder predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Y siempre tenemos que orar de la misma manera, Señor. Enséñanos a orar. Sigue enseñándonos a pedir, Señor. Sigue enseñándonos. Que sea tu Espíritu el que nos guíe. Que no sean nuestros motivos personales. Que no sea lo que es nuestro en la carne, sino que seas realmente tú, Señor. Guiándonos por tu Espíritu, que nos muestre, que nos vaya mostrando cómo orar en cada caso, Señor. Entendiendo que al final lo importante, lo único importante, es que se haga tu voluntad. Como se echa en los cielos, aquí en nuestras vidas. Porque sabemos que un día se hará aquí en la tierra, cuando tú vuelvas en gloria, Jesús. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser lo mejor posible hijos tuyos, en el nombre de Cristo. Tenemos la libertad de orar, hermanos, y por favor, si alguien siente de orar, que lo haga con toda libertad.